Bueno, ya arrancamos aquí en Democráticamente. Qué lindo estar nuevamente con ustedes desde el otro lado para compartir esta hora de radio aquí en nuestra casa. Ya hace prácticamente 2 años, 1 año y medio, que estamos aquí en Radio de Noticias. 91.9 en el dial, en esta ciudad de Santa Fe que nos cobija con este programa que se llama Democráticamente. Estamos nuevamente, programa número 64, si no me equivoco, si no me equivoco, 64 o 65, ya se los voy a corroborar bien con la producción. Está Oscar en los controles técnicos, está Bárbara en la producción, Juan Francisco soy y le vamos a hacer compañía durante esta próxima hora de programa. Qué momento, ¿no? Qué momento que estamos teniendo, porque estamos nada más y nada menos que a 2 semanas de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, que nos van a, de alguna forma, nos van a hacer elegir los candidatos que queremos que compitan en la final. A ver, a los futboleros va a ser como una semifinal. Va a ser como una semifinal. ¿Por qué? Porque de estas elecciones quedarán de alguna forma los candidatos que queremos que compitan en la elección general del 14 de noviembre. 41 son las listas aquí en la ciudad de Santa Fe que compiten. Hoy vamos a escuchar, porque esa era la idea, escuchar a 2 de los precandidatos. Indudablemente que nos encantaría escucharlos a todos, pero bueno, por allí en el tiempo de radio vamos tratando de tener por allí las 2 caras. En principio, hoy vamos a escuchar a una candidata, a una precandidata de Juntos por el Cambio. Estamos hablando de Adriana Chuchi Molina, que va a estar hablando con nosotros. Chuchi Molina ya fue concejala en algún momento, estuvo en el Ejecutivo Municipal también, fue integrante del Ejecutivo Municipal, fue la responsable del área metropolitana también de Santa Fe, ese ente autárquico que todavía está en pie y que todavía se siguen reuniendo. Y va a charlar con nosotros. Y por otro lado vamos a charlar con otra persona también que fue concejal. Estamos hablando de Lucas Maguit, precandidato del Frente de Todos. Precandidato del Frente de Todos, él está dentro del espacio de Cachi Martínez. Estamos hablando de el Frente Renovador, 100% santafesino. Lucas Maguit, nieto del recordado histórico dirigente UPCN Alberto Maguit. Pero tenemos un buen programa, vamos a hablar con ellos y ya en un ratito te cuento una cuestión muy importante, porque esto es la elección local para concejales. Vamos a escuchar a 2 precandidatos a concejales, pero ahora en la editorial te cuento algunos datos que tienen que ver con la elección nacional. ¿Por qué? Porque la elección nacional, que recordemos que se van a realizar el mismo día, porque vamos a tener en simultáneo 2 elecciones, se eligen diputados nacionales y senadores nacionales. Bueno, para esa elección te voy a contar algunos datos muy importantes. Conoce la actualidad política de la provincia de Santa Fe en Democráticamente. Todas las voces, opiniones y pensamientos con un periodismo objetivo, equitativo, plural. Democráticamente, con la conducción de Juan Francisco. Paridad de género en el Congreso, lejos en el Senado, cerca en diputados. Entre sus 72 integrantes, solo 30 son mujeres en el Senado de la Nación. Aunque existe la posibilidad de lograr aquel objetivo si en los comicios legislativos de noviembre, en los que se renuevan 24 bancas, logran ingresar 17 legisladoras. El Senado de la Nación aún está lejos de cumplir con la ley de paridad de género, ya que entre sus 72 integrantes solo 30 son mujeres. Aunque existe la posibilidad, como lo decíamos, de lograr aquel objetivo si en los comicios legislativos de noviembre
en los que, insisto, se renueven 24 bancas, logran ingresar 17 legisladoras a la Cámara Alta. En la actualidad existe mayor proporción de parlamentarias en la oficialista bancada del Frente de Todos, por sobre el opositor interbloque de Juntos por el Cambio. Curiosamente, el interbloque parlamentario federal, compuesto por peronistas, disidentes y por una integrante del Movimiento Popular Neuquino, posee el mayor porcentaje de mujeres, el 75%. No obstante, esa bancada, que es aliada a Juntos por el Cambio, y a algunos de sus integrantes formaron parte de las listas de candidatos de esa agrupación política, está compuesto por solo 4 senadores, los peronistas Juan Carlos Romero de Salta, María Clara del Valle Vega de La Rioja y Alejandra Bukasovich de Santa Fe, y por Lucila Kressler del Movimiento Neuquino. El Senado vio aumentado el número de paridad a partir de los 3 reemplazos que obligatoriamente debieron hacerse durante este 2021. El fallecimiento del santafesino Carlos Reutemann dio espacio a la asunción de Alejandra Bukasovich, en tanto que la salida del oficialista Jorge Tayana, hoy al frente del Ministerio de Defensa de la Nación, permitió el ingreso de la bonaerense Juliana Di Tulio. El riojano Carlos Menem, fallecido en febrero, fue, en cambio, reemplazado por un hombre, el ex ministro de Economía de La Rioja, Ricardo Antonio Guerra. El Senado, de todos modos, solo podrá llegar a la paridad de género si logra incorporar a 17 mujeres durante este turno de renovación legislativa. Actualmente, de las 72 bancas, lo decíamos, que conforman la Cámara, 30 están ocupadas por mujeres, es decir, un 41,6%. De hecho, se trata de un porcentaje muy parecido al que existe en diputados, donde de las 254 bancas, 109, el 42% pertenecen a mujeres. Sin embargo, a la hora de presidir las comisiones de la Cámara Alta, la mayoría están encabezadas por mujeres, 16 sobre 27 comisiones. Lo mismo podría decirse de las autoridades de la Cámara. A la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien preside el Senado, pero constitucionalmente forma parte del Poder Ejecutivo, le siguen la presidente provisional del cuerpo, la santiagueña Claudia Abdala de Zamora, y la vicepresidente segunda, Laura Rodríguez de Machado, la cordobesa, de Juntos por el Cambio. En el medio, 2 hombres, el vicepresidente Martín Lustó, por la Ciudad de Buenos Aires, de Juntos por el Cambio, y el vicepresidente primero, Maurice Clos, el misionero del Frente de Todos. En la Cámara Alta, el bloque del Frente de Todos, compuesto por 41 legisladores, tiene un porcentaje de mujeres del 43,9%, que sube al 44,2% si se suman los aliados de Juntos Somos Río Negro, Alberto Beretilnec, y el Frente Renovador de Concordia, Magdalena Solari Quintana. En el bloque oficialista de diputados, en tanto, la paridad está un poco más cerca. Las mujeres son el 48% de la bancada. Por el contrario, en el interbloque de Juntos por el Cambio tiene un profundo déficit femenino. De sus 25 integrantes, solo 8 son mujeres, lo que constituye el 32% en este caso. Ese número mejora un poco si se suman a los integrantes del interbloque parlamentario federal para arañar el 38%, y lo contamos más atrás. En la Cámara de Diputados, en tanto, Juntos por el Cambio llega al mismo número que en el Senado. De las 24 bancas que deben renovarse en este turno por la provincia de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Mendoza, Tucumán, La Pampa y nuestra provincia de Santa Fe, 11, el 45,8%, pertenecen a legisladoras. Si solo fueran mujeres las que ingresen al Senado a partir del próximo 10 de diciembre, la proporción se daría vuelta. 59-41 a favor del sexo femenino. El oficialista Frente de Todo arriesga
15 bancas, de las cuales 7 son de mujeres. En Juntos por el Cambio la proporción es parecida. De los 8 lugares que deben renovar, 3 están ocupados hasta diciembre por legisladoras. En sus aliados del parlamentario federal, la única banca que se pondrá en juego la ocupa la santafesina Alejandra Bukasovich. Pero de las 11 mujeres que ponen en juego sus lugares, solo 3 podrían obtener la reelección, y todas del Frente de Todos. La correntina Ana Almirón, que comparte lista con su compañero de bancada Carlos Espínola, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y la santafesina María de los Ángeles Agnum. Sin embargo, mientras Almirón y Fernández Sagasti son cabeza de lista, Agnum va segunda detrás del actual senador provincial, senador representante de Rosario, del departamento de Rosario, Marcelo Lewandowski. Solo 3 de las listas para el Senado Nacional que competirán en las próximas PASO en la provincia de Santa Fe, escucharon bien, solo 3 de las 22 listas para el Senado Nacional que competirán en las próximas PASOs por la provincia de Santa Fe son encabezadas por mujeres. Clara García, del Frente Amplio Progresista, Carolina Lozada, de Juntos por el Cambio, y Mercedes Meyer, de Soberanía Popular. Quiero dar algunos datos más con respecto a la Cámara de Diputados de la Nación y esta verdadera paridad que cada vez está más cerca de darse. La Cámara de Diputados de la Nación registra la cifra más alta desde la vuelta de la democracia con respecto a la paridad de género. De las 257 bancas que componen la Cámara, 109 están ocupadas por mujeres, un 42,4%, 148 por hombres, 57,6%. Y entre los representantes de Santa Fe, que son 19, el 57,89% son hombres, el 42% son mujeres. Ahora, por segunda vez, se aplica el 50% de las candidaturas para mujeres, desde que se sancionó la ley de paridad de género impulsada, recordemos, por Victoria Donda ya por el 2017. Desde entonces las cuestiones en el Parlamento dieron un giro en beneficio del movimiento feminista y a su lucha constante por la representación de la mujer en todos los ámbitos de la política. De los legisladores santafesinos apoyaron la ley de paridad en 2017 6 mujeres: Alicia Siciliani, Ana Copes, Lucila De Pronti, Silvina Frana, Anita Martínez y Vanessa Macetani. Y 9 hombres: Mario Barletta, Luciano Laspina, Eduardo Seminara, Alejandro Ramos, Hugo Marcucci, Lucas Incico, Espinosi, Marcos Clery y Alejandro Grandinetti, quienes le dieron sustento político al reclamo y avalaron la necesidad de que la representación femenina se amplíe a lo largo y ancho de todo el país. Hermes Wiener, Josefina González, José Núñez y Gisela Scaglia, en cambio, estuvieron ausentes en la histórica sesión de noviembre de 2017. Esa noche se aseguró una Cámara de Diputados de la Nación con ley de paridad de género que todavía no se ha visto plasmada en números reales. En Santa Fe, el gobierno de Omar Perotti reglamentó recientemente la ley de paridad provincial, pero con respecto a las candidaturas queda mucho por hacer. Solo 3 de las listas, insisto, esto es muy importante, solo 3 de las listas para el Senado de la Nación son encabezadas por mujeres en la provincia de Santa Fe. De las 127 bancas que se renuevan en diciembre, 51 pertenecen al oficialismo, esto es en diputados, De ellas 25 son mujeres, 26 hombres. En este caso no es tal la disparidad de género que se observa como si se refleja en el de las bancas opositoras. El PRO renueva 28 y deja un dato más que alarmante. En el PRO, 20 son hombres y solo 8 están ocupadas por mujeres. Si la mirada abarca a la UCR y a los bloques minoritarios, aparecen 22 mujeres y 28 hombres que finalizan su mandato. Actualmente, la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados supera el 40% y es parte del desafío de las próximas elecciones.
realmente datos muy importantes para tener en cuenta con esta paridad, lejos en el Senado y un poco más cerca en diputados. Politicadesantafe.com. Toda la información política de actualidad de la provincia de Santa Fe en un solo clic. Todo lo que necesitas para acceder antes a la información. Descubrí politicadesantafe.com. Bueno, estamos en contacto con el precandidato a concejal de la ciudad de Santa Fe, Lucas Maguid. Lucas, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan. Bueno, Lucas, siempre es importante y bueno recordar que entiendo sos el nieto del recordado líder de UPCN, Alberto Maguid, ¿no? Sí, con orgullo y responsabilidad soy su nieto, quien lo pudo acompañar sus últimos tiempos por decisión, digamos. Con orgullo y responsabilidad soy su nieto, sí. Bien. Lucas, bueno, me gustaría para arrancar la nota, la entrevista, que me cuentes cómo ves a la ciudad de Santa Fe en estos tiempos de Emilio Jatón a cargo del Ejecutivo. Mira, creo que Emilio llegó con una gran expectativa de la sociedad de hacer mucho. Obviamente la pandemia ha sido una situación que nos ha complicado a todos, pero igual no ha cumplido la expectativa ni siquiera de la cercanía con el vecino. Entonces yo veo una ciudad triste, con falta de obras, con falta de presencia del Estado, y que en definitiva no cambió todo lo que él pretendía cambiar, o por lo menos lo que dijo que iba a cambiar. Bien. Bueno, quiero recordar también que vos ya fuiste concejal, ¿no? ¿Estuviste en el consejo en qué etapa? ¿En qué periodo? Yo estuve del 2015 al 2019, fui opositor al ex intendente Corral, que bueno, el intendente, yo creo que los 12 años del radicalismo en la ciudad habían arrancado de una manera cuando Barletta asumió, y le dio una impronta a la ciudad que obviamente a mí me chocaba porque siendo peronista no era de mi agrado, pero también tengo que reconocer que le dio cierta impronta a la ciudad. Después ya cuando fue las gestiones de Corral, no fue lo mismo, y como te digo, uno ve hoy una ciudad triste, apagada, una ciudad que no progresa, lamentablemente una ciudad que no progresa. Bien. Bueno, y algunas cuestiones porque uno dice, bueno, a ver, Lucas Maguid ya fue concejal, ahora se presenta nuevamente como precandidato al Consejo dentro del Frente de Todos, encabezando la lista Unidos Podemos, y tiene muchas iniciativas. Aquellos que seguimos la política y sobre todo que vamos siguiendo los proyectos de cada uno de los candidatos, a mí me sorprendieron dos que quiero charlarlos y que me cuentes en detalles tuyos, para encarar en esta próxima etapa cuando asumas el 10 de diciembre en el Consejo Municipal de Santa Fe. Uno tiene que ver con que entiendo que una de tus iniciativas es implementar un boleto laboral gratuito, ¿no? ¿En qué consiste la iniciativa esta y de qué se trata? Bueno, primero te explico a quién abarcaría. Bien. Abarcaría a todos los trabajadores que cobren menos de 2 sueldos mínimos vitales y móviles, que hoy andan alrededor de los 45.000 pesos, a todos los trabajadores de la salud y de la seguridad, que son un servicio público que tenemos que asegurar como Estado, a todo el desempleado que tenga un seguro de desempleo de ANSES para que pueda ir a trabajar, y obviamente a todos los monotributistas que sean en las categorías más bajas de la A a la D, porque necesitamos que esas personas vean que el Estado también los reconoce, porque incluso muchos de esos monotributistas son trabajadores de la salud en los sectores públicos. Bien. Y contame particularmente en qué consiste, que se le dé el boleto gratuito, el laboral gratuito. Mira, funciona de la misma manera que el boleto estudiantil es gratuito. Uno tiene que registrarse en el sistema, poner sus datos, poner el horario de trabajo, eso se corrobora con el empleador, y tiene a partir de eso tiene el boleto para ir a trabajar y para volver de manera gratuita, contemplada justamente porque ya está en el sistema. Funciona de la misma manera
En Córdoba es una ley hermana. En Córdoba un gran gobernador como el Gallego de la Sota llevó adelante el boleto estudiantil gratuito y el boleto laboral gratuito de manera como leyes hermanas. Entonces los estudiantes pueden ir a estudiar y el laburante más necesitado puede ir a trabajar sin la preocupación de pagar el boleto o comer. Porque incluso pensemos en la trabajadora doméstica, que muchas veces trabaja un turno a 4 horas, de las cuales 2 horas son para pagar el colectivo, nada más. Seguro. Lucas, ¿y esto sería un proyecto que económicamente lo cubriría el municipio o el gobierno de la provincia? Mirá, nosotros, la propuesta nuestra es que en la urgencia lo cubre el municipio, tiene un costo de 550 millones de pesos anuales, en un presupuesto de 13.000 millones, o sea que es mucho menos del 5%. Y segundo, a partir de ahí, también nosotros estamos dando una pelea para llegar al Congreso con más legisladores locales, porque también hay que terminar con la discriminación que tenemos los del interior del país con respecto a los subsidios del transporte. Yo te lo digo así porque muchas veces la gente no lo sabe. Capital Federal se lleva el 80% de los subsidios, y el resto del país, o sea, todos los que vivimos en el resto de la Argentina, solamente el 20%. Ese 20% se distribuye en todas las provincias y en todas las localidades, o sea que llegan migajas para los sistemas de transporte público. Nosotros necesitamos legisladores nacionales capacitados por ir a pelear y defender nuestra provincia, que encima es una provincia económicamente próspera, que sabemos que tiene la posibilidad de dar oportunidades, y que muchas veces lo que nos corresponde termina en Capital Federal por la injusticia de la centralización del país. Sí, es terrible esto, es terrible que todavía en estos tiempos que vivimos sea tan grande la brecha, la discriminación que sufre el interior. O sea, imaginemos una provincia grande y rica como Santa Fe o Córdoba contra Buenos Aires, imaginemos el resto, ni imaginar. Bueno, Lucas, estoy pensando de que esto, justamente que estamos hablando de la discriminación que sufre Santa Fe en lo económico con los subsidios del transporte, el quebranto del transporte en muchos lugares, este proyecto tuyo de boleto laboral gratuito vendría también como a darle un repunte, ¿no? Porque más allá de que va a beneficiar al laburante, también va a beneficiar a el sistema de transporte, ¿no? Bueno, beneficia el sistema del transporte, pero más allá de beneficiar el sistema del transporte, beneficia de manera directa a las economías barriales. Exacto. El trabajador que gana menos de 45.000 pesos no va al shopping o invierte en la bolsa de valores o compra criptomonedas o viaja a Miami. A ver, ese trabajador compra en la despensa del barrio, en la pollería del barrio, en el almacén del barrio, en la pinchería del barrio, y vos imaginate que esa plata quede en el barrio, va a significar que ese pequeño comercio, esa pequeña pyme, va a tomar otro trabajador, va a dar empleo, ese trabajador seguramente sea un vecino, y es la reactivación directa de la economía barrial. Nosotros muchas veces, bueno, vos seguís mucho la política, como me pasa a mí, y uno escucha hablar a los grandes funcionarios de las economías regionales, de que hay que reactivarla, y a mí me parece bárbaro. Pero si nosotros no empezamos por lo más chiquito, que los vecinos de los barrios reactiven su propia economía, tampoco podemos prometerles la reactivación de la economía regional, porque el vecino cada vez ve más lejos la promesa del político, el compromiso del político, y necesitamos volver a la política que era de cercanía, cuando fue que el país crecía de una manera de llegar a ser potencia como lo fuimos en algún momento. Seguro. Te decía que había 2 iniciativas que seguí de cerca de lo que fuiste contando durante este periodo de campaña electoral, y otra de tus iniciativas es que la ciudad cuente con un sistema de salud de 24 horas. Contame en qué consiste la idea y cómo se llevaría adelante esto. Bueno, los santafesinos lo han escuchado. Yo represento el espacio del Frente Renovador. En la ciudad es representado por Cachi Martínez, que es uno de los dirigentes que más ha pateado esta ciudad, más conoce la ciudad y más la ha estudiado, que es lo más importante.
Y todos los que vivimos en Santa Fe sabemos la injusticia que tiene el vecino cuando se enferma y va a su centro de salud cercano y lo encuentra cerrado. Nosotros tenemos grandes sectores de salud, como ustedes saben, recibimos gente de toda la provincia para que se atienda, y por ahí un vecino que vive a 15 cuadras del Hospital Cúllono o a 15 cuadras del Hospital de Niños no consigue un turno para sus necesidades básicas. En Rosario los centros de salud son una estaca del Estado en pleno barrio, porque está el centro de salud, está una pequeña comisaría y realmente está el municipio cerca. Nosotros los santafesinos tenemos la estructura de salud, digo el ladrillo, porque nos falta la materia prima que es los trabajadores. Nos falta que esos centros de salud estén abiertos y puedan atender a todos los vecinos que están necesitados de una realidad de la salud, de un derecho básico universal. Entonces lo que planteamos nosotros es que en la ciudad funcionen los dispensarios 24 horas, que no tenga que ir una mamá a las 3 de la mañana con un chico con un resfrío y vuelva a la tarde con un chico con neumonía, sino que sea atendido ahí, que digamos, limpie las guardias de ese tipo de urgencias, y que aparte reconozcamos a los trabajadores que en la pandemia se han sumado al sistema de salud, y yo creo que el gobierno se está equivocando al darle de baja los contratos. Lucas, sabés que nuevamente, como en el proyecto anterior, en la iniciativa anterior, y cada vez que se hablan y se presentan estas iniciativas, lo primero que se ve, no debería serlo, pero lo primero que se ve es económicamente es viable. Digo porque se necesitarían en este proyecto muchos recursos humanos, ¿no? Sí, se necesitan muchos recursos humanos, y ahí está la discriminación que sufre la ciudad capital de la provincia, porque Santa Fe, vamos a hablar de números y que los números son fríos. A ver. La ciudad de Santa Fe municipalmente tiene un presupuesto de 170 pesos por habitante para salud. La ciudad de Rafaela tiene un presupuesto de 1.100 habitantes para salud, y la ciudad de Rosario tiene un presupuesto de 11.000 pesos para salud. La provincia de Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe le da 0 pesos anualmente para salud, pero a Rosario le entrega 4.000 millones anuales. Fíjate la discriminación que tenemos como capital. Viable estos proyectos están estudiados, y también lo que es necesario es las ganas de hacerlos viables. Las ganas que el gobernador o que el intendente vayan al barrio y abran el dispensario, y el dispensario quede abierto, ¿no? Que abran, y una vez que se van, lo vuelvan a cerrar. Nosotros tenemos en la ciudad capital tenemos una gran base de recursos humanos, como lo tiene Rosario, y muchos trabajadores de la ciudad se terminan yendo al interior de la provincia o a otras provincias como Córdoba o Entre Ríos, porque no consiguen trabajo, cuando lo que más necesita la ciudadanía, aparte de la cuestión económica, es seguridad y salud. Seguro. Lucas, para cerrar, siempre es bueno, y la gente se va renovando, la audiencia se va renovando, siempre es bueno remarcarle por qué, más allá de que si estuviste o no en el Consejo en algún momento en tu periodo, ¿por qué ahora querés llegar al Consejo? ¿Por qué ahora la gente te tiene que votar para que el 10 de diciembre asumas como concejal de Santa Fe? Mira, primero yo creo que mi experiencia anterior en el Consejo me dio aprender a reconocer mis errores. Por lo tanto, yo creo que uno de mis errores fue escuchar al vecino, presentar el proyecto, aprobar el proyecto y que quede ahí nomás, porque obviamente el concejal no puede ir a faltar una calle, pero sí lleva eso al cuerpo legislativo. Y uno de los errores que yo creo que cometí fue no pedir al vecino que me acompañe cuando presentaba los proyectos, para que el resto de los políticos también entienda que no era una presentación individual de Lucas Magui, sino que era una realidad que los vecinos querían cambiar. Entonces, esa es una de las cosas que yo me propuse cambiar para mí mismo, y que necesitamos voces en el Consejo que hablen de las cuestiones locales. Yo puedo hablar mucho de las cuestiones nacionales o provinciales, porque la verdad que soy una persona de la política que se ha preparado y que conoce mucho, pero dentro del Consejo Municipal el vecino necesita la representación local. Seguro. Cuando uno elige ser candidato a concejal, tienen que entender que necesita darle al vecino la cercanía,
porque el concejal es el primer eslabón de la política, es el eslabón más chico de la política y es el eslabón de cercanía. Entonces yo lo que me planteo para mí, no es una promesa para los vecinos, sino para mí mismo, es volver a ser un concejal, pero que esté más cerca de la gente, porque muchas veces yo he presentado muchas iniciativas, he sacado ordenanzas muy importantes, pero cometí el error de no comentarlas, de no llevárselas a los vecinos luego de haberlas aprobado, y uno tiene que reconocer, uno cuando crece tiene que empezar a reconocer sus propios errores. Seguro. Lucas, muchísimas gracias y seguramente estaremos en contacto antes del 12, ¿eh? Dale, te agradezco, te mando un abrazo grande. Lucas Maguit, precandidato a concejal de la ciudad de Santa Fe, en el Frente Juntos por el Cambio, Frente de Todos va a competir. Unidos Podemos es la lista que encabeza Lucas Maguit, un joven también de la ciudad que ya tiene mucha experiencia, ¿no? Y que por supuesto, como lo decíamos, nada más y nada menos que es el nieto de quien fuera en vida el líder de UPCN, el recordado líder de UPCN, Alberto Maguit. No te pierdas los podcasts con entrevistas exclusivas en democráticamente.com.ar. Bueno, ya estamos en contacto con Adriana Chuchi Molina, precandidata a concejal de la ciudad de Santa Fe. Chuchi, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, buenos días, gracias por la llamada. Bueno, antes de pasar a charlar y a preguntarte sobre 2 o 3 ideas, iniciativas, proyectos que has presentado en las últimas horas, en los últimos días, han transcurrido varios días de campaña y me gustaría que me cuentes, bueno, ¿cuáles son las cosas que más te pide la gente en la calle? ¿Cuáles son las consultas que les hacen, los pedidos que les hacen a ustedes en la calle la gente en el marco de esta campaña? Bueno, sí, estamos recorriendo, como bien decimos, la ciudad, los barrios, aún con las precauciones que hay que tener en este contexto, uh-huh. Y los temas así como las demandas o las necesidades, reclamos de los vecinos, tienen que ver con seguridad como un tema, yo diría, la gran preocupación en todos los barrios, porque aparece como uno de los temas esenciales, y también muy vinculado a eso, la necesidad de que la ciudad se ponga en marcha fundamentalmente pensando en servicios municipales básicos, en la prestación como iluminación, desmalezamiento, el tema del transporte público, las frecuencias, los recorridos, el control de las usurpaciones, como cuestiones vinculadas a servicios públicos municipales, pero que a la vez también están muy vinculados al tema de seguridad. Yo diría que ese es uno de los puntos esenciales. Después, lo que también aparece, justamente en las conversaciones con los vecinos, es la necesidad de mayor respuestas en determinados momentos, sobre todo esto nos lo decían más hará un mes, cuando todavía estábamos en una situación más de control vinculado a la pandemia. Entonces, muchas veces los comerciantes, los gastronómicos, no saber exactamente si podían abrir, si no podían abrir, si lo podían hacer el fin de semana, cuál es el horario, como una necesidad dentro de las competencias que tiene la gestión municipal de respuestas más claras, ¿no? Como otra de las grandes preocupaciones. Y luego la cuestión económica, ¿no? Es decir, el trabajo, el empleo, son como los temas que surgen así en la recorrida, ¿no? Rápidamente. Uh-huh. Bueno, y para cada una de estas cuestiones que me contaste, entiendo, hay un plan o proyectos que junto a tu equipo, también al equipo de un referente que tienen ustedes, que es José Corral, han presentado iniciativas y propuestas para lo que viene y para el futuro a corto y mediano plazo, diría yo. Por ejemplo,
Vamos a ir por partes. El primer empleo es un proyecto, una iniciativa realmente muy interesante y me gustaría que me cuentes en detalles sobre el tema. Sí, bueno, como bien decís vos, a partir justamente, ¿no?, de escuchar a los vecinos, aparece mucho el tema del primer empleo y los jóvenes, porque además en este contexto de pandemia hay mucho desempleo en general, pero en particular vinculado a los jóvenes, y también mucha deserción educativa, ¿no?, que son temas que hay que abordar porque estamos hablando del presente, pero sobre todo del futuro, ¿no?, de la ciudad, del país, pero digo en particular de la ciudad. Y el tema del primer empleo nos pareció que era un tema realmente muy importante, entonces por ese lado como un par de herramientas, pero bueno, una concreta, beneficios tributarios para quienes incorporen jóvenes al sistema laboral. Beneficios tributarios pensando en micro, pequeñas y medianas empresas y el derecho de registro e inspección. De acuerdo a si es micro, pequeña, mediana empresa, tramo 1, tramo 2, es la equivalencia a la exención del DREI y del mínimo, que puede ser un 50, un 30 o el total, por ejemplo, en el caso de las microempresas, porque también partimos de esta idea de que no hay empleo si no hay empleadores. Claro. Entonces, la importancia de beneficiar justamente a quienes, en este caso, postulen o hagan una oferta de trabajo y sobre todo incorporen a jóvenes exactamente al sistema laboral. Por eso también nos parece tan importante que se pongan en marcha nuevamente las escuelas de trabajo. En la gestión de José hicimos 7 escuelas, en barrios con una situación especial desde lo económico y lo social. Y esas escuelas deberían haber estado funcionando con protocolos, con cuidados, pero deberían haber sido el espacio, por ejemplo, para el apoyo educativo, ¿no?, de tantos jóvenes, las computadoras a disposición, para que puedan también muchas veces poder tener justamente las clases virtuales y todo lo que se necesitó, pero bueno, se está a tiempo siempre, por supuesto, por eso nos parece que es el momento de ponerlas en marcha, porque las escuelas de trabajo lo que hacían era articular justamente con las empresas, con los comercios, pero también con nación y con provincia, de modo tal de, por ejemplo, entrenamientos laborales o capacitaciones o la posibilidad del apoyo, como te decía, para terminar el secundario o para ingresar a la universidad, es decir, todas herramientas directamente vinculadas a jóvenes y a empleo. Y también volver a trabajar y fortalecer los vinculados a emprendedores, porque también los jóvenes, y en este caso, bueno, ya no solo los jóvenes, pero Santa Fe se caracteriza por tener muy buenos emprendedores y emprendimientos, pero siempre es importante el acompañamiento. En este caso del municipio, nosotros tuvimos una muy buena experiencia en lo que es Santa Fe Activa, pero también en el diseño, muchas experiencias donde también desde el municipio se ayudaba a los emprendedores con capacitaciones. Nosotros proponemos mentoreos, clínicas, es decir, que un emprendedor o un emprendimiento pueda también dar ese salto y pasar a ser un empleador, porque decimos, si ese emprendimiento crece, va a necesitar seguramente sumar apoyo laboral, entonces nos parece que también es muy importante. Seguro. Chuchi, charlando con otros precandidatos, pero además escuchando la voz de algunos emprendedores y empresarios, en todos lados está pasando de que plantean el aparato burocrático del Estado para abrir un emprendimiento o un comercio. Y en tu experiencia, porque has estado en el Ejecutivo, en el Legislativo, es muy complicado tratar de ahorrarle pasos a los emprendedores y empresarios.
Mira, justamente en la gestión de José se avanzó bastante, porque es uno de los temas, efectivamente, que siempre un comerciante, un empresario, un emprendedor plantea, que es la simplificación burocrática, la simplificación administrativa, de todo lo que sea trámites. En esto se avanzó, pero se puede seguir avanzando. Más ahora que es tan común la tecnología. Entonces, realmente uno de los temas que también nos parecen importantes en este sentido es que muchas veces es más lo que le sale a un comerciante la carga vinculada a lo administrativo que la misma tasa o derecho que tiene que pagar. Entonces ahí es tan importante esto de la simplificación administrativa y también nosotros creemos, estamos también trabajando, digamos, una propuesta vinculada a eso, que es posible, sobre todo en este contexto, ¿no? Porque siempre fue un problema, pero sin duda que, bueno, hoy poner un negocio nuevo es de valientes realmente, por la situación económica. Entonces, pensar en una extensión de 6 meses o de un año, como para justamente alentar estos negocios, también nos parece muy importante. Y la simplificación administrativa también, todo lo que tenga que ver con los trámites burocráticos, no es tan complejo, pero bueno, hay que tomar la decisión de ir avanzando en eso. Seguro. Decías, y creo yo que, bueno, es la cuestión principal que hoy tienen los vecinos, también lo creo, que es la seguridad o la inseguridad, en este caso desde el punto de vista que lo quieras ver. Y han presentado en las últimas horas también propuestas que tienen que ver con esto, Chuchi, ¿no? Sí, estuvimos presentándola hace un par de horas en la vecinal Fomento 9 de Julio, la propuesta. Agradecemos a la comisión directiva y en particular a Susana Espizamiglio, que además estuvieron presentes, que nos hayan dado la oportunidad de presentarlo ahí, y la presentamos ahí porque como un poco un símbolo, ¿no?, de las vecinales que la verdad francamente han trabajado tanto y siguen trabajando tanto por el tema de seguridad, y en particular esta vecinal se ha caracterizado por este tema. Mira, lo que hoy decíamos es que primero sabemos y la tenemos también a esta gran preocupación, pero además tenemos la convicción que desde el municipio se puede hacer mucho en el tema seguridad. Por supuesto que hay competencias que son provinciales, policía o la justicia o la nación si son fuerzas federales, pero también desde el municipio, y lo decimos con la convicción, pero además por la experiencia que hemos tenido, que bueno, justamente en la gestión de José se fortaleció el centro de monitoreo, se pusieron cámaras en diferentes corredores, además de la peatonal, las alarmas comunitarias, los botones de alerta para las mujeres víctimas de violencia, o los botones en muchos casos de transporte público de pasajeros, en colectivos. Es decir, sabemos que el municipio puede, sobre todo en materia de prevención, hacer mucho. Y con esa convicción es que planteamos justamente impulsar desde el Consejo Municipal, en el caso que se aconsejan acciones para seguir trabajando y fortaleciendo lo que se hizo durante los 8 años de gestión. Así muy rápidamente, una vinculada, como hablábamos al comienzo, a los servicios públicos, que es esencial: limpieza, desmantelamiento, control de usurpaciones, transporte, iluminación. Después, más tecnología, las aplicaciones. Hoy la tecnología es una gran herramienta que todos cada vez usamos más. Entonces se puede hacer una aplicación de seguridad ciudadana que ya se está utilizando en muchos municipios y que es una herramienta importante. Los pórticos inteligentes de acceso a la ciudad, que muestran cuál es la patente y vos lo ves desde el propio centro de monitoreo. Las cámaras en las alarmas comunitarias que ya hay en muchas partes de la ciudad, se puede incorporar una cámara, el software ya está disponible, es decir que es cuestión de hacer la inversión
desde el municipio en este tema, así como también en más cámaras. El mapa del delito, nosotros veníamos haciendo las encuestas de victimización con la Universidad Litoral, que la encuesta de victimización es la que lleva a hacer ese mapa del delito. Nos parece que es algo que debe continuarse porque es lo que permite poder saber, bueno, qué tipo de delitos y en qué lugares se cometen más, en qué épocas, en qué horarios, y es una herramienta muy importante para el municipio, pero también para dárselo a otros organismos, y también en ese caso fortalecer el observatorio de seguridad, ponerlo en marcha. En realidad es una ordenanza que ya fue aprobada en el Consejo hace unos años y que es el momento de ponerlo en marcha. La ayuda a la víctima, nosotros había un grupo interdisciplinario que estuvo muchos años, que era muy importante, y sobre todo los psicólogos, porque frente a un crimen grave fundamentalmente acompañaban a la víctima o a los familiares de esa víctima frente a esa situación de dolor o de pérdida derivada justamente de un hecho delictivo. También lo que tiene que ver con los controles, el sistema Cóndor, hay que hacer más controles, y el sistema Cóndor es un sistema que permite ver rápidamente si esa patente es una moto o de un auto robado, entonces permite hacer otro tipo de controles. Lo que hablábamos recién de las escuelas de trabajo, porque son oportunidades también, crear oportunidades, o los programas urbanos integrales. Un programa urbano integral fue, por ejemplo, el que se hizo en Coronel Dorrego, que eso da otra oportunidad a las familias también que están en ese barrio, ¿no? Bueno, estas son, replicar lo que fue en su momento Barrio Seguro, que te acordás se llevó a cabo en Alto Verde, que es un modelo también muy importante porque ahí había fuerzas provinciales, nacionales y también desde el municipio, la colaboración de la Guardia de Seguridad Institucional, sobre todo en el tema de prevención y sobre todo el tema de usurpaciones, que con el tema de seguridad aparece mucho el tema de usurpaciones en diferentes lugares de la ciudad, y la Guardia de Seguridad tiene esa actividad de prevención que es realmente importante. Estamos hablando con Adriana Chuchi Molina, de quien encabeza la lista Vamos Juntos, de Juntos por el Cambio. Chuchi, tengo dos preguntas para cerrar. Una que tiene que ver con algo de todo esto que me contaste hasta aquí, y pensaba, qué importante la experiencia de haber estado en el Ejecutivo y haber estado en el Legislativo para lo que viene, para la etapa que viene, que va a ser de alguna manera de estabilizar todo lo que va a dejar la pandemia, ¿no? Sí, bueno, es por la convicción y por tener esa intención es que nos presentamos en esta elección, y que, bueno, justamente por eso dentro del grupo que lidera José se pensó que la persona para encabezarla fuera yo, pero con esa idea, ¿no?, de aportar la experiencia, colaborar. Son tiempos difíciles y nos parece que se viene justamente, como bien decís vos, una etapa que ya hay que ponerse a trabajar en lo que se llama la ciudad post-pandemia, ¿no? Que va a haber muchos cambios que quizás llegaron para quedarse, como se suele decir, pero también muchas pérdidas en lo económico, en lo social, que hacen que nos replanteemos y que pensemos a ver cómo podemos gestionar mejor. Esa fue la intención, y es la intención que tenemos de aportar desde el Consejo Municipal. Y no es menor tampoco que una mujer encabece esta lista, teniendo en cuenta la idea que tiene el equipo, la idea que tiene el grupo, aquellos que seguimos la política, de esta forma de encarar la participación igualitaria, el enfoque de género. Y ahí viene la pregunta para cerrar. Digo, por un lado esto, y por el otro lado, tu opinión sobre que de las 41 listas que tiene Santa Fe para las PASO, solamente 13 o 13 son las que encabezan mujeres como la de ustedes.
Bueno, dos cosas. Primero, creo que hay que empezar ahora una etapa de más como docente, porque la verdad que son demasiadas listas. Digo, nunca demasiadas en el sentido de que, bueno, siempre es un derecho, ¿no? Y también un derecho para quien se presenta y también es una oportunidad para quien va a votar que haya mucha participación de candidatos, pero también la realidad es que es bastante difícil encontrar a quien se quiere votar en la boleta. No sé si vos ya la pudiste ver, pero la verdad que es bastante complicado, con más lo que cual se viene una etapa así, son caritas muy pequeñas. Y bueno, y con respecto al tema que efectivamente para nosotros lo venimos trabajando en el grupo, que es el de igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres. Y bueno, aprovecho que también una actividad que hemos tenido ha sido reunirnos con mujeres emprendedoras, con mujeres de la salud, con mujeres comerciantes para conversar, y la semana que viene vamos a hablar de la ruta de la denuncia, vamos a trabajar ese tema porque es para situaciones de violencia, pero volviendo a este tema, bueno, creo que es un proceso, ¿no? A mí me gustaría que tuviese más listas encabezadas por mujeres, pero bueno, probablemente hasta hace unos años atrás quizás no había ninguna, y hasta hace un par de años atrás eran muy pocas. Esperemos que se siga avanzando y bueno, ya está la paridad, con lo cual seguramente va a haber cada vez más mujeres en espacios de decisión, siempre con esta idea de la igualdad, ¿no? De trato y oportunidades entre varones y mujeres, porque yo siempre digo que más igualitaria una sociedad, más pacífica, menos violenta es la sociedad también. Todavía ninguna mujer gobernó la ciudad de Santa Fe, ¿no? ¿Cómo? Todavía ninguna mujer gobernó la ciudad de Santa Fe, digo. No. ¿Y cómo ves esto? ¿Puede pasar en un futuro no muy lejano? Yo creo que sí, porque como te decía, me parece que es un proceso y que hasta hace un par de años atrás era muy difícil pensar en mujeres que encabezaran listas, pero creo que o en vicegobernadoras, y fíjate que ahora ya hubo varias, así que me parece que tanto en las distintas ciudades, bueno, Rosario es diferente, ¿no? Porque Rosario ya tuvo también intendenta, pero me parece que sí, que vamos culturalmente hacia un proceso de mayor igualdad, y entonces va a ser como algo natural ver mujeres hemos tenido presidentas, es decir, yo creo que es una cuestión de tiempo, llamémoslo así, y seguramente no muy lejano. Chuchi, como siempre, muchísimas gracias por la atención y muy amable. Gracias a vos por la entrevista. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos, que sigas bien. Escuchá este y todos los programas del ciclo en democráticamente.com.ar. Llegamos al final del programa del día de hoy. Bueno, espero que les haya servido para, de alguna forma, conocer algunos datos, más allá de quién es el precandidato que habló o la precandidata que habló con nosotros, conocer algunos datos de lo que hoy piden los vecinos, ¿no? De lo que piden ustedes en definitiva. Porque de eso se trata, más allá obviamente de que hay un precandidato de por medio que charla con nosotros y que obviamente tiene su idea y su impronta, seguramente la va a tener a la hora de llegar al Consejo Municipal, pero también está bueno conocer cuál es el pulso, cuál es el termómetro que tiene la calle a través de estas personas y saber qué es lo que piden. Y hoy en Santa Fe, indudablemente que uno de los temas más importantes, si no el más, es la seguridad. Los santafesinos en la provincia toda queremos vivir tranquilo y en paz, y obviamente que aquí en la ciudad de Santa Fe también, ¿no? En la ciudad de Santa Fe, que ha sufrido en las últimas semanas, en los últimos meses, y un aluvión de casos de inseguridad que realmente preocupan y mucho, e indudablemente que hacen que los precandidatos y la política en general se deba ocupar y deba estar atento a estas cuestiones. Quizás los proyectos más importantes sean por el tema de la seguridad, volver a ganar
volver a que la calle esté en paz. Después, por supuesto, está la pospandemia, la economía, el empleo y demás, que obviamente que son cosas muy importantes. Pero vivir tranquilo me parece que hoy es la preferencia de los santafesinos. Nos vamos a reencontrar la próxima semana aquí con Democráticamente, en esta casa, en Radio de Noticias, FM 91.9. Y les pido, les comento que estamos en las redes sociales con Democráticamente, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos pueden encontrar allí, seguirnos. Pueden también ir conociendo más con entrevistas y demás en democráticamente.com.ar o en nuestro canal de YouTube también, Democráticamente. Y aquellos que quieran seguirnos, que quieran seguirme a mí personalmente, soy .juanfrancisco, me van a encontrar en el Instagram. Así que, bueno, por supuesto que nos pueden seguir a través de todos estos canales de comunicación que hoy nos permite la era digital. Nos reencontramos la próxima semana. Que tengan ustedes buen resto de jornada, buena vida. Chau, chau.